Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Cian derribó la puerta de la habitación del hotel en el fragor de su ira. Cuando entró, la habitación estaba vacía. No conozco a la gente de la foto. Este lugar ya está vacío, dijo el dueño del hotel, con indiferencia. El asistente de piso entró en la habitación de Beiza diciendo: «Vine por agua caliente». Cuando Cian se dio cuenta de que había ido al hotel equivocado, su ira brotó. Regresó a casa amablemente, con el corazón latiendo con el peso de las traiciones. La daga lo esperaba en la puerta de la mansión, sus ojos llenos de ansiedad. ¿Dónde es estado, Cian? No estás respondiendo a mis llamadas. Me muero de curiosidad. No hay nada de qué preocuparse, dijo Cian, su cansancio leyendo a través de su rostro. Me vois à la cama, hanché. Cuando cierro los ojos, veo a Cian Gurur. La llevé a mi seno, la amé. Todo es mentira. Dagger lo rodeó con los brazos. Nadie hubiera pensado en tal maldad. ¿Murió Yasmín porque sabía la verdad?, preguntó Cian, con profundo dolor en su voz. Dagger dijo: «Cálmate, nuestro hijo también siente esta inquietud». Cian se acostó en el regazo de Dagger. Durmieron hasta la mañana. Por la mañana, la llamada telefónica del hospital puso todo patas arriba. «Cian Pride será dado de alta», dijo la enfermera. «No soy los padres de ese bebé», Cian colgó, diciendo. Dagger dijo: «¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cuál es el crimen de un inocente? Si vas a odiarlo, hazlo desde Beiza». «No puedo compadecer a nadie», dijo Cian, con los ojos brillando con determinación. «Encontraré a mi tío y a Beiza, les daré su castigo». Tengo que matar al viejo misericordioso Cian. «Daga, ¿qué matar, Cian?», ella gritó, pero él había salido de la casa. Metin dirigía el caos en las sombras de la mansión. En la cama con Sinem, me di por vencido. «Estás frío como un cadáver», dijo, con sarcástica frialdad. Sinem se levantó de la cama. «Esta habitación es mi infierno. Estoy siendo castigado por pecados que no cometí». Los ojos de Metin brillaban con la nitidez de un cazador que planeaba cada paso. Fue a la habitación de Mukadder. «Cian está detrás de Beiza y Nusret», dijo con una sonrisa sarcástica. «No es tu turno, pero él liquidará su cuenta primero». Mukadder dijo: «¿Beiza mató a Yasmín?», preguntó, conmocionado. «No lo sabía, lo juro». Metin dijo: «¿Por qué no te creo?». Diciendo eso, salió de la habitación. El destinado exclamó con un ataque de nervios: «Dios mío, ¿qué he hecho?». Sinem entró corriendo a la habitación, se puso colonia. «¿Qué pasó, madre predestinada?». No recibió respuesta. En la mesa del desayuno, Metin dijo: «Se acostumbra a la ausencia de Cian, al igual que se acostumbra a la mía». Sinem se estremeció por su frialdad, no pudo distinguir su voz. Metin conoció a Cian en el parque. «Te fuiste anoche. ¿Qué hiciste?», preguntó, con burlona curiosidad. «Se instalaron en el albergue con un registro falso. Me engañaron», dijo Cian, furioso. «Guau, bastardos, jugaron con su señoría», provocó el texto. Saltamos un salto, dos saltos, al tercero lo arranca las piernas. Cian se alejó diciendo: «Este es mi problema, no interfieras». «Hice el registro del albergue con un nombre falso», le dijo Metin a Sila, con una sonrisa astuta. «Deja que el mundo se vuelva loco, deja que se caigan el uno al otro. Han estado pateando mi cadáver durante años, los veré miserables». «Esla, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó, temeroso. El texto decía: «Juegos mentales, hermano. Permítales aprender a jugar con sus mentes».
Sla estaba ayudando a los planes de Metin, pero tenía miedo de su alma oscura. Engin se reunió en el parque de la playa para detener a Cian. «Mírate, no sabes lo que estás haciendo por ira», dijo. «Beiza, la asesina de mi hermana. No arruines tu vida por venganza. Tenemos que llevarlo ante la justicia». Cian dijo: «Estás sufriendo más que yo. Encontraré a mi tío y Beiza, les daré su castigo. No hagas esto por la daga, por tu hijo», rogó Engin. Sla confrontó a Engin: «¿Por qué vienes tras de mí?». Engin dijo: «Estaba preocupado, pero ya no voy a pensar en eso». Beza mató a mi hermana, engañó a Sion. Sla guardó silencio con sorpresa. Engin sintió que estaba ocultando un secreto. Dagger fue al hospital, recogió a Cian Gurur y lo entregó a Yonka. Mientras Yonka abrazaba a su hijo y lloraba, Zemil entró. «¿Dijiste, hijo mío?». «Le mentí a Zemil», le dijo Deria a Yonka, presa del pánico. «Cian lo ha aprendido todo. Dagger también lo sabe. No puedo escapar de su ira». Cian ardía con el fuego de la venganza. Le dijo a Ancer por teléfono: «Te he hecho mal, dame lo que te corresponde. Nuestro hijo está confiado a ti». La daga dijo: «Cian, no hagas nada loco». Ella le suplicó, pero él colgó el teléfono. Le dijo a Metin: «Encuentra a Cian, deténlo». Ella dijo, con lágrimas: «No te preocupes, lo encontraré», dijo Metin, el malvado plan brillando en sus ojos. La muerte de Cian es el mayor castigo para los destinados. Los comentaristas dicen que Metin ha atraído a Cian a una trampa. Cian se enfrentó a Nusret y Beiza, apuntó con su arma, pero Nusret también estaba armado. Estalló un conflicto. Cian disparó a Nusret, hirió a Beiza. Cian. Metin entró al escenario en el último momento y disparó a Cian. Metin quería matar a Sion, pero Sion no debería morir. Fans, con emojis de corazón, Cian no debería dejar a Dagger y su bebé sin un padre. El plan de Metin era que Cian matara a Nusret y fuera a prisión. Le dijo a Jaan: «Les quitaré la vida, pero esto es una trampa». Dagger había comenzado a darse cuenta de la hipocresía del texto. Las acciones de Metin deberían revelarse, debería ir a prisión. Engin está tratando de llevar a Cian a la justicia, la ira de Cian lo había cegado. Sla está ayudando a los planes de Metin, pero tiene miedo. Se espera que Engin resuelva los secretos de Sila. Cian debe salir de la trampa de Metin con el apoyo de Dagger y Engin. Si Mukadder habla con Dagger y revela el verdadero rostro de Metin, el viaje de venganza de Cian puede tomar un camino diferente. Iba a demostrar si Cian perdería la vida o sería salvado por el amor de Dagger.